Simplemente quisiera compartir algo sobre 3 bendiciones del Señor. Mire que el Señor tiene miles. Quiero solamente rescatar 3 de esas miles en esta mañana. Siempre ha estado en el corazón de Dios el deseo y la intención de bendecirnos. Dice allí el texto de Génesis 12:12, que tanto conocemos, cuando Dios le habla a Abraham en el momento en que Dios decide formar un pueblo y le dice: te bendeciré y serás de bendición. Es importante recalcar esto, señalar esto, tener muy presente esto, porque esto responde a lo que es el corazón mismo, como decíamos, de Dios. ¿Por qué llega a ese punto? Bueno, es larga la historia, pero el ser humano se había apartado de Dios, había desobedecido, estaba en pecado, estaba en ruina total. Y viene Dios y dice: yo tengo que hacer algo, porque yo quiero bendecirlo. Eso está en el corazón de Dios. Y Dios no ha cambiado. Y entonces llama a alguien, Abraham, y decide formar un pueblo con el único objetivo de bendecirnos. Ahora mire lo que es el amor de Dios de tal magnitud, ¿no es cierto?, que habiendo apartado nuestro pensamiento, nuestras intenciones de Él, rebelándonos contra Dios, sin embargo Dios busca cómo bendecirnos. Eso está desde la creación. Cuando Dios hace la creación, nos dice allí en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, que crea todo lo que vemos, crea también el reino vegetal, digamos las plantas, los animales, y lo pone al ser humano por encima de todo eso para que disfrute. Dios creó todo, el Edén, Dios creó todo para que el ser humano lo disfrute. Después, claro, vino el ser humano y lo arruinó. No, pero el propósito de Dios fue ese. Inclusive, dentro de ese disfrute de lo que Dios había creado, dice allí el texto que le da el trabajo de cuidar de la creación que Dios había hecho. De paso, quiero decirle, a veces tenemos, ¿no es cierto?, algunos tienen ese dicho, ¿no? Si agarro al inventor del trabajo, lo mato. Bueno, trate de no meterse con Dios, porque Dios fue el que inventó el trabajo. Lo que pasa es que después, como bien dice el relato de la palabra del Señor, aquel ser humano desobedece a Dios, entra el pecado y entonces viene la maldición. Y la maldición no es sobre el trabajo, la maldición es que el trabajo, el fruto del trabajo, no es proporcional al esfuerzo. Por eso dice en aquel texto: ahora van a plantar, pero van a crecer espinos, van a crecer cizañas, van a ganar el pan con el sudor de la frente, en el sentido de decir: ahora, a partir de la maldición, ustedes van a esforzarse por 100 y van a recibir 50. Así que no es el tema del trabajo, la maldición, el tema es de la retribución por el trabajo. No quiero avanzar más en este tema, solamente para mencionar, ¿no es cierto? Por eso en otro texto dice la palabra del Señor que los salarios injustos claman delante del Señor. ¿Usted sabía que el salario oraba? Ah, no lo sabía. Bueno, sépalo. Sí, yo sé que algunos lo saben. Tome nota. El salario injusto ora a Dios. Y Dios responde a los justos. Así que esto está en el corazón de Dios. Mire qué maravilla que es el Señor, buscando cómo bendecirnos. Y entonces dice: te bendeciré. Subraya esa palabra. Eso está en el fondo de todo lo que decimos. Te bendeciré. Yo quiero bendecirlo. Como solemos decir, Dios no anda buscando a quién condenar. Dios anda buscando a quién salvar. Eso es lo que tiene desvelado a Dios. ¿A quién salvar? No anda con la vara viendo cómo te pega en la cabeza. Anda con la cruz viendo cómo te salva. Ese es nuestro Dios. A Él servimos y seguimos.
Así que entendiendo que esto está en el corazón de Dios, Él envía a su Hijo, conocemos la historia, ¿no es cierto? Y a través del sacrificio que hoy vamos a recordar, nos hace sus hijos. Dice allá en Gálatas, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús. Porque todos los que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo. Y ahí dice, lo hemos predicado hace poco, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La obra tremenda de Jesucristo en la cruz hace que todo ser humano, no importa su condición, ni condición social, ni condición económica, ni emocional, ni nada, en su gracia y en su misericordia, Él nos hace sus hijos. Usted, yo, si hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. No hay ninguna otra condición. No hay ningún otro filtro. No hay nada que sea más grande que la misericordia, la gracia y el poder del amor de Jesucristo. Ahora, sobre esta verdad y sobre este deseo de Dios de bendecirnos, yo quiero entonces brevemente en esta mañana señalar, marcar nada más 3 de esas múltiples bendiciones. Primero, la bendición de su presencia. Dice allí en Mateo 28:20, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Fíjese que no pone ninguna condición. No hay ninguna circunstancia. No dice así, yo estaré con ustedes, ¿no es cierto?, si vienen todos los domingos a la iglesia. Claro que celebramos venir, claro que para nosotros, quienes amamos al Señor y a su pueblo, no hay nada mejor que estar congregado con los hermanos. Pero el Señor no anda pasando lista. Dice, ¿viniste? ¿A qué hora llegaste? Ajá. Bueno, esta semana llegaste tarde. Así que te voy a sacar, vas a tener 3 bendiciones menos. Dice, yo voy a estar con ustedes. Siempre. Señor, y cuando ando haciendo lío por ahí, yo estoy. No es que está aprobando lo que hacemos, no es que está aplaudiendo lo que hacemos. La verdad, a veces el Señor está llorando por lo que hacemos. Pero está. Él es nuestro Padre amoroso. Y como todo padre, calculo que el amor de Dios es mucho más que cualquiera de nosotros como padre. ¿Cierto? Como todo padre que ama a sus hijos y de repente ve que sus hijos, su hijo, su hija anda por mal camino, no deja de ser padre. Llora, le duele, se aflige, pero no niega su paternidad. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Esa promesa de te bendeciré, la bendición de la presencia de Dios con nosotros siempre. Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos al Señor. Pero de acuerdo a su promesa, ahí está Dios. Siempre. Por eso dice allá en Romanos 8:39, el conocido texto,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada ni nadie que nos prive de la presencia de Dios con nosotros. Está en nosotros, está con nosotros. Y Dios está allí para fortalecernos cuando necesitamos fuerzas de Él. Dios está para animarnos cuando necesitamos que Él levante nuestro ánimo. El Señor está para sostenernos cuando estamos débiles y cansados. El Señor está para darnos esperanza, no ilusiones. Porque la presencia de Dios en nosotros nos recuerda que la situación por la que estamos pasando, que a veces puede ser dolorosa, triste, difícil, grave, pero como dice el Salmo 23, que aun cuando pasamos por valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. No evitamos los valles de muerte. En ningún lado la palabra de Dios nos promete una vida sin problemas ni dificultades. No es verdad. El evangelio exitista no es el evangelio que tenemos en la palabra de Dios. Yo sé que todos quisiéramos escuchar y a lo mejor usted se animaría mucho más esta mañana si yo le digo, mira, a usted no le va a pasar nada, usted va a estar hop para arriba toda la vida, ¿no es cierto?, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, usted va a volar por encima de las circunstancias, nada le va a afectar, aumentan las cosas, a usted no le van a aumentar, aumenta el gas, a usted no le va a aumentar, aumenta la luz, a usted no le va a aumentar. Sería espectacular, ¿no es cierto? Es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Pero lo que sí nos promete la palabra, y que no es falso evangelio, que donde estemos, en medio de las circunstancias que sea, ahí va a estar. Entonces, pero usted me dice, pastor, está bien, pero si yo estoy pasando esto, ¿a mí de qué me ayuda que Dios esté? Porque, como estamos diciendo, Él te va a dar la fuerza, te va a dar el ánimo, te va a dar el sostén, pero también la esperanza, porque el hecho de que Dios esté allí significa que eso nunca será el fin. Hay algo que Dios tiene. Dios tiene una salida. Dios tiene un propósito. Dios tiene un después. La cruz no fue lo último del drama divino, sino la resurrección. Dice el texto que la muerte no le pudo contener. Y la presencia de Dios con nosotros significa que no será esto el último episodio de la historia, sino que Dios de allí nos librará. Él ha triunfado. No es un triunfalismo, es una victoria real y concreta. Por eso la presencia de Dios con nosotros nos asegura que aún pasando lo más difícil, Él nos sostendrá, nos guardará, nos dará ánimo, pero también de allí nos sacará el Señor. Te bendeciré. La bendición de la presencia de Dios, que no tiene nada que ver con lugares o circunstancias. Dios está aquí, claro, porque Él dijo, donde hay dos o tres, ahí está en el medio de Él. Está. Es una manera de decir, ¿no es cierto? Nada. Nos juntamos y ahí está Dios. Donde vamos, ahí está Dios. No hay lugar que lo guarde. No hay circunstancias. Señor, cuando estamos en un culto precioso y te adoramos y cantamos y nuestro corazón rebosa de alegría, ahí está Dios.
Señor, mañana, lunes, cuando estamos en medio de la vida, las circunstancias, adversidades, deudas, situaciones, ahí está Dios. Y de paso, esperemos que el martes esté Dios. Para ser honesto, mi fe no alcanza para tanto, pero bueno. La bendición de su presencia. Del Dios que no te falla. Del Dios que te conoce y me conoce. Y a pesar de todo, sigue incomprensiblemente empecinado en bendecirnos. Otra de las bendiciones que quiero mencionarte en esta mañana es la bendición de la provisión de Dios. Dice allí en Mateo 6, 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Permítame un minutito detenerme en esta bendición de la provisión de Dios, porque es una verdad central acá en el Evangelio, que muchas veces está tergiversada por todo un evangelio de prosperidad que te promete riquezas y cosas materiales, y vemos lamentablemente, tantos pastores, profetas, apóstoles y caraduras ahí ofreciendo riquezas, ¿no es cierto? Y la verdad ensucian el evangelio. Ministerio miserable que viene a manchar el reino. Y con los coches últimos modelos y cadenas de oro y prometiendo pura basura. Pero por eso intencionalmente traigo esto, porque claro, uno ve tanta basura, ¿no es cierto? Y de repente o se encolumna detrás de esa porquería, o dice, no, está todo. No. Hay una bendición de Dios que tiene que ver con su provisión. Y veremos ahora que es una provisión abundante, pero que debe llevarnos a descansar, en el sentido de que está en las manos de Dios, de que nada nos va a faltar. Ahora, claro, no queremos nosotros lo poquito, pero no importa, pero acá hay una promesa de Dios sobre la cual entonces construimos. Él es, como dice allá en Génesis 22, Él es nuestro proveedor, no tengas miedo. Estamos viviendo situaciones difíciles, no es nada nuevo en nuestro país. Hay gente que está quedando sin trabajo. No temas. Nada te faltará. Dios está. Él es nuestro proveedor. Hay la bendición de la provisión de Dios. No se preocupen. Dios es el que está a cargo. Ahora, en esta bendición de la provisión, hay dos principios que están ahí adentro. Uno es el principio de la honra a Dios. O sea, primero Dios te asegura, Él te va a proveer de lo que necesitas. No hay ninguna duda a eso. Pero hay un plus, ¿no es cierto? Primero está el principio de la honra a Dios. Cuando honramos a Dios con nuestros bienes.
Allí en la Biblia nos enseña acerca de los diezmos como una manera de honrar a Dios con nuestros bienes. No los administramos nosotros, lo traemos delante del Señor, como nos enseña la palabra, lo llevamos al templo, lo llevamos para la iglesia, es para el desarrollo de los ministerios de la iglesia, es para el desarrollo de los propósitos de Dios a través de su pueblo, ¿no es cierto? Y este es un principio que tenemos allí de bendición de Dios en la provisión de Dios abundante ahora, cuando nosotros con nuestros bienes honramos al Señor. Fíjese, yo sé que me estoy metiendo en un tema a veces difícil hoy, pero por eso aclaré al principio, no estamos acá negociando con Dios, pero no podemos dejarle de decirle lo que está en el corazón de Dios. Y lo que es como si yo supiera algún secreto en algún negocio donde usted puede irle bien, ¿por qué no se lo voy a decir? Cuando decidimos honrar a Dios con nuestros bienes y los consagramos al Señor y los ponemos, sí, en manos de la iglesia del Señor, sí, ¿por qué no? De la forma. No lo administramos nosotros, cada uno a su manera. Lo ponemos para que sea administrado para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo y de la obra del Señor. Hay bendición en eso. No sea engañado. No permita que el diablo le robe la bendición. Dice, para que haya sostén en mi casa, para que haya alimento. Nadie te obliga, nadie controla, pero no podemos dejar de compartirte lo que es la bendición. Me tocó, y yo sé que muchos lo han vivido así, y enséñalo a tus hijos. No seas mezquino con Dios. No seas mezquino con Dios. Dios no necesita de lo nuestro. Yo tengo siempre en mi memoria algo que viví desde niño en mi casa, y sé que es el testimonio de muchos de ustedes. Mi padre iba a cobrar ni era un sueldo, una pensión, una cosa así. Iba al centro. Nosotros vivíamos en San Antonio de Padua. Así que iba y venía, los hermanos que son mayores saben que cuando te pagaban algo, el sueldo era el sobre, ¿no es cierto? Traía el sobre, ¿no es cierto? Así que iba al centro, nosotros éramos chicos, y iba al centro y venía a casa con el sobre. Bueno, traía el sobre y una docena de facturas. Todo. Para nosotros, el sobre y la docena de factura, una vez al mes, era... Pero recuerdo que llegaba a casa, 5 de la tarde, íbamos a tomar mate con la factura. El mate se toma a las 5 de la tarde. Hago una aclaración. Yo sigo guardando ese principio bíblico, 5 de la tarde. Así que venía ahí, traía eso, el mate, había el sobre, estaba mi mamá, estaban las cuentas ahí, la boleta de la luz, del gas, lo que sea. Y lo primero que hacía, sacaba el diezmo. Lo primero. Porque el diezmo no es nuestro, es de Dios. Y con lo que quedaba, administraba lo que había. Lo que había. Yo sé que lo que digo es, disculpe el autorreferencial, cientos de ustedes darían el mismo testimonio. Pero déjeme también subrayar esto, lo que había. No había tarjeta de crédito. Enseñanza.
no trate de cubrir con la tarjeta lo que no tiene, porque hay una mala noticia, hay que pagarla. ¿Y sabe qué? Hoy no tiene, mañana no va a tener, pero además va a tener una deuda. Enseñamos, no nos metemos en el bolsillo de nadie, usted administra como quiere. Pero hay una gracia de Dios, en el Dios que nos bendice con la bendición de su provisión. El principio de la generosidad, de la honra a Dios con nuestros bienes. Pero hay otro principio ligado a esto, que es el principio de la generosidad. Dice, recuerden, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Dice, allí en el versículo 10 y 11 de Corintios, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y acá estamos hablando de nuestras ofrendas generosas. Hace un ratito mostrábamos hermanos sirviendo acá en el barrio. Generosidad. Ponen de su tiempo, ponen de sus recursos, ponen de sus cosas. Generosidad. Yo sé que esta es una congregación muy generosa, pero al compartir esto, para quienes nos están escuchando, queremos decir, hay más bendición en dar que recibir. Hemos sido creados en una cultura al revés de los principios de la palabra. Nosotros creemos que hay más bendición en recibir que en dar. Y la palabra de Dios nos enseña exactamente al revés. Cuando damos, cuando compartimos, cuando ayudamos, cuando damos un pedazo de pan, cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestras fuerzas, cuando damos de nuestras energías, cuando damos de los recursos que Dios nos da, corazones generosos, Dios honra esa generosidad. Quizás tengas nada, quizás tengas un pedacito de pan o una naranja para compartir con un vecino que la necesita. Dios multiplicará. No importa. No importa cantidades. No pasa por ahí. Pasa por corazones. Pasa por corazones. Corazón que está dispuesto, a veces nada, lo más pequeño que tengas. Quizás ni siquiera es algo material. Quizás lo que tenés para compartir es un abrazo. Abrazá. Quizás tenés para compartir una palabra de ánimo. Animá. Sé generoso. Porque Dios bendice y multiplica la generosidad. Porque es eso lo que está en el corazón de Dios. Cuando aprendemos a descansar en el Señor y cuando aprendemos que Dios cuida de nosotros, que somos solamente administradores de lo que Dios nos da, que Dios nos da una salud que tenemos que administrarla, nos da un tiempo que tenemos que administrarlo, nos da recursos que tenemos que administrarlos. Lo podemos hacer para nosotros de manera egoísta o lo podemos hacer para otros. Dice la palabra, si todavía le creemos a la palabra del Señor, que en esta bendición de la provisión, donde descansamos en Él, cada corazón generoso, cada acto de generosidad, Dios lo multiplica y lo bendice. Y por último, la bendición de su presencia, de su provisión,
y del Espíritu Santo en nosotros. No es algo menor. Dice allá en Juan 14, 16, pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dirá ya en 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judío, esclavo, libre, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, la presencia, la bendición de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que nos asegura lo que veníamos diciendo de esa presencia de Dios, pero es algo más. Nos da el poder para vivir de acuerdo al poder del Espíritu del Señor. Dice, venga. Cuando venga el Espíritu del Señor sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos hasta los fines de la tierra. El poder de Dios a disposición de sus hijos a través del Espíritu Santo. Es cierto, humanamente somos débiles, pero ¿qué decía el apóstol? Dice, en Cristo todo lo puedo. No hay obstáculo que sea más grande que el poder de Dios y la presencia de Dios y el Espíritu del Señor. Dirá el apóstol, dice, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está en nosotros. La bendición de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que como decimos, nos da poder, pero poder para resistir al diablo, poder para vivir, para superar las adversidades, para sostenernos firmes, para creer en el poder sobrenatural de Dios. El Espíritu de Dios está en tu vida, querido hermano. Ese Espíritu está en nosotros. Pero es también el Espíritu que da dones. Y ahí viene esto que dice que a cada uno le da manifestación del Espíritu para bien de los demás. Mire qué interesante cómo esto se conecta con lo que veníamos diciendo. El Espíritu que Dios nos da es para nosotros, dice, y para el bien de los demás. Otra vez, dice, tenemos que ser generosos hasta con lo que nos da el Espíritu del Señor. Dios pone gracia a través de su Espíritu en cada uno. Y dice el texto exactamente esto, dice, a cada uno, diré que no deja a nadie afuera. Y usted dirá, ¿a mí también? Sí, a vos también. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Este espíritu de generosidad. Lo que el Espíritu de Dios nos da no es solamente para nosotros, sino que eso que el Espíritu de Dios nos da debe servir también para bendecir a otros. La gracia que Dios nos da, las capacidades que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, la fe que Dios nos da, nos bendice. Pero como le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Hay un principio de la bendición divina, es que la bendición será proporcional a nuestra intención de bendecir a otros. Nunca somos el último paso de la bendición, nunca somos la última estación de la bendición. Dios nos da para dar. Los dones que Él da, la gracia que da, las habilidades que Él da, las cuestiones que Él pone en nuestras manos, son para que seamos instrumentos de bendición. Nada queda librado a nuestra fuerza. El poder del Espíritu está con nosotros. El corazón de Dios, decíamos, está en bendecirnos. Y en esta mañana recordamos que nos bendice con su presencia, nos bendice con su provisión y nos bendice con el Espíritu Santo habitando en nosotros. Que Dios permita que podamos disfrutar
de cada una de estas bendiciones. Oremos. Señor, en esta mañana, al estar justamente alrededor de esta mesa, que recordamos de una manera visible y palpable al comer de este pan y beber de esta copa, recordamos, Señor, tu deseo inquebrantable de bendecirnos. Señor, queremos gozarnos y alegrarnos en tu presencia. La bendición, Señor, de tu presencia. Siempre con nosotros. Señor, y aún en esta mañana, quizás algunos de los que están aquí en este culto, quizás cualquiera que nos está escuchando y viendo en cualquier parte, puede estar necesitando esta palabra. Dios, nuestro Dios, está allí. Señor, muchas veces atravesamos por valles de soledad. Muchas veces, Señor, atravesamos por situaciones donde creemos que estamos peleando solos. Muchas veces, Señor, atravesamos momentos de adversidad, dificultad, enfermedad, donde nos sentimos totalmente abandonados, solos. Señor, en esta mañana nos aferramos a la verdad de tu palabra. Allí también estás vos, Señor. Y el solo hecho de tu presencia nos asegura que después del valle de sombra de muerte viene la victoria en Cristo. Señor, queremos descansar en vos. Señor, también queremos descansar al saber, Señor, que vos nos provees de todo. De todo. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu provisión. Danos corazones generosos. Señor, que te honremos con nuestros bienes. Que bendigamos, Señor, al prójimo con lo que vos nos das. Que disfrutemos, Señor, de cada bendición que pones en nuestras manos. Y en especial, Señor, que disfrutemos de la bendición de la paz en nuestro corazón. De que sos vos el que tiene cuidado de nosotros. Amado Jesús, que disfrutemos de la presencia y de la bendición de tu Espíritu Santo en nosotros. Del poder que nos das por tu Espíritu, que es el que nos sostiene, el que nos guarda, y de los dones que nos das. Señor, que podamos ser un pueblo donde se goce en disfrutar de los dones que vos nos das a cada uno. Señor, qué misterio que viendo nuestras vidas tal cual son, te hayas comprometido a poner de tu gracia abundante en nuestros corazones. Señor, con enorme gratitud venimos esta mañana a esta mesa, celebrando tu presencia, celebrando tu provisión, celebrando la unción de tu Espíritu, celebrando ser tus hijos. En tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén.